Bueno, estamos terminando la carta a los romanos, estamos llegando al final, literalmente, porque lo que queda después de esta lección de hoy es el epílogo, vendría a ser la conclusión de Pablo y la despedida, los saludos. Así que la carta como tal, el cuerpo de la carta, la enseñanza de la carta, termina en el versículo 13 de este capítulo. Pablo está dando las instrucciones prácticas para vivir la vida que sirva de adoración a Dios. Y el versículo clave es el 12:2. Capítulo 12, versículo 2. Renovar nuestro entendimiento. Cambiar nuestra manera de pensar. No pensar como el mundo. Y Pablo había empezado hablando en el capítulo 12 de que tenemos que, no pensar como el mundo sobre nosotros mismos, que somos parte de un cuerpo. Y que en ese cuerpo todos son importantes, que funciona por medio de los dones, y que sin amor no somos nada. Eso es un tema de todas las cartas de Pablo. Pero acá lo está hablando de una manera muy clara. Amar al hermano, amar al prójimo, sea creyente o no, sea amigo o enemigo. Incluso habla de los gobernantes, habla de que tenemos que estar atentos al tiempo en que estamos viviendo, que no podemos estar dormidos, que no podemos estar distraídos, porque estamos viviendo tiempos malos y el Señor está cerca. Entonces tenemos que amar y dar testimonio de Jesucristo siempre. Y en esto del amor y de que somos parte de un cuerpo, Pablo hace mucho énfasis en el capítulo 14 y parte de este capítulo 15 que vamos a ver, sobre la unidad de la iglesia y sobre, amar al hermano más allá de las diferencias. Él llama a algunos hermanos débiles y a otros hermanos fuertes. Los hermanos fuertes son los que disfrutan la libertad en Cristo, que entienden que en Cristo ya no necesitan hacer ningún tipo de ceremonia, ni guardar ni días, ni hacer ayunos o comer una cosa u otra. En Cristo somos ya completos, no hay nada que hacer. Pero hay otros hermanos, a los que llama débiles, que tienen todavía ciertos escrúpulos, ciertos pensamientos donde creen que sirven a Dios guardando ciertos días, por ejemplo. Que sirven a Dios no comiendo carne que haya sido sacrificada a los ídolos. Que sirven a Dios no tomando vino. Y Pablo dice que lo que hay que hacer es soportarse los unos a los otros. Que hay que, sobre todo habla a los fuertes, que no deben menospreciar a los débiles por esto. Estamos hablando de hermanos que tienen su fe bien puesta en Cristo. No estamos hablando de personas que tienen una fe titubeante. Tanto los fuertes como los débiles tienen su fe puesta en el Salvador Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Pero algunos están más avanzados en esto de tener la mente renovada. En la Biblia ustedes saben que se describe la vida en Cristo como una carrera, ¿no? Todos corremos la misma carrera y todos somos, vamos a crecer juntos como iglesia, como hermanos. Pero es evidente que algunos están más adelantados, más maduros que otros. Hay cosas que a unos les cuesta más, hay otros que les cuesta menos. Pero estos hermanos todavía están creyendo que deben guardar ciertas cosas. Y Pablo dice, no hay que menospreciarlos. A la vez a esos hermanos que tienen esos prejuicios,
escrúpulos, les dicen, ustedes no juzguen a los que no hacen lo mismo que ustedes, no piensen que son más espirituales porque hacen esas cosas. Entonces, bueno, así estaba la iglesia de Roma y así está la iglesia en todos lados. Siempre buscando el defecto en el otro. Y Pablo dice, eso no es lo que tienen que hacer. Si tienen que juzgar, dice, juzguen lo que es conveniente, juzguen que tienen que servir, que tienen que amar. Estos hermanos, evidentemente eran de origen judío, creían que si iban a la carnicería y compraban carne, esa carne podría haber sido sacrificada a los ídolos y que si la comían iban a ofender a Dios. Entonces que no la coman. Y aquel que no tenía problemas con eso, que la coma. Pero si comiendo puede de alguna manera hacer tropezar al hermano, que no la coma. Porque lo más importante es el amor. Entonces, podemos decir que los débiles, en ciertos aspectos, no eran tan maduros como los fuertes. Y los fuertes tenían que apoyar a los débiles. Tenían algunos rasgos legalistas, porque ustedes saben que había en la iglesia primitiva falsos maestros que enseñaban que los cristianos tenían que primero convertirse al judaísmo para después ser buenos cristianos. Tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, ciertas cosas. Esos son falsos maestros. Pero ese tipo de enseñanza puede haber entrado en algunos, y entonces había que animarlos, había que ayudarlos. Fíjate cómo dice Colosenses 2:16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esas cosas ya no había que nadie juzgue a un cristiano por no guardar esas cosas. Más adelante, en el 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo lo llama rudimentos del mundo, son cosas que traen de antes. Viste que en el capítulo 12 dice que no nos amoldemos a este siglo. Bueno, hay que dejarnos transformar el entendimiento. Bueno, en este aspecto, por ejemplo, estos hermanos todavía no habían avanzado mucho. Había que amarlos igual, no había que menospreciarlos por eso. Vamos a leer hasta el versículo 13. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y que para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con tu pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en toda esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que, dice Pablo,
él viene razonando sobre este tema. Y había dicho que la fe no era algo que uno tenía que andar luciendo. Los fuertes en la fe, bueno, está muy bien, pero la fe es algo particular con Dios. Dice en el versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si alguno piensa que ofende a Dios por comer carne, que tal vez haya sido sacrificado, que no coma, porque si lo hace, si alguien lo induce a comer siendo que él piensa que es pecado, bueno, aunque no sea en sí algo malo, como él piensa que es pecado, está pecando. Entonces lo hacemos tropezar. Entonces, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes, dice, y Pablo se incluye. Pablo está diciendo, tienen razón, esas cosas no son importantes. Pero los que piensan así, dice, nosotros, y él se incluye, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Habla de flaquezas. No es que los débiles son débiles en todos los aspectos. No, son débiles en ciertas cosas. Y esas ciertas cosas son sus flaquezas. Capaz que vos tenés otras flaquezas. Bueno, las flaquezas son aquellos puntos donde los débiles son débiles. Ellos, bueno, por ejemplo, eso de no comer carne es una flaqueza. Bueno, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Dice, soportar. Soportar. La idea de soportar es, cuando vos soportás un peso es, vas con él, lo soportás, cargás ese peso con él. No es que vos tenés que decir, bueno, lo vamos a tratar con indulgencia, no está hablando de eso, Pablo. No es que ténganles paciencia a estas personas, no está diciendo eso. Está diciendo que, bueno, ellos tienen este problema, bueno, vos tenés que estar con ellos. Tampoco está diciendo, bueno, soportarlos y darle la razón, ¿no? Porque Pablo, leíamos recién en Colosenses, es muy claro con el tema. Entonces nosotros tenemos que soportarlos en el sentido de ayudarlos, animarlos, no menospreciarlos y guiarlos a que puedan ser libres de esas cosas, con amor, no de un día para otro. Dios hace su trabajo en ellos, el Espíritu Santo obra, pero nosotros vamos con ellos. Primera de Corintios 10:33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, no agradándose a sí mismo. O sea, estamos hablando de personas que están siendo transformadas en su manera de ser. Vos sabés que las personas del mundo piensan en sí mismas y en agradarse a sí mismas. Lo importante para ellos es todo lo que a ellos les guste, les venga bien, les haga bien. Pero nosotros, el creyente que ha sido renovado en su mente, ya no busca su propia satisfacción, busca la voluntad de Dios. Y sabe que Dios lo que quiere es que nosotros tengamos al otro como superior a uno mismo, en el sentido que nuestras necesidades no son tan importantes. Porque tenemos otra clase de mentalidad. Amamos a Dios y amamos servir al prójimo. ¿Se entiende? Pablo dice a los Gálatas, 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo, esta es la ley del amor. Sobrellevar las cargas. Tenemos a estos hermanos que tienen estos escrúpulos, son flaquezas, y sobrellevamos esas cargas con ellos. Los ayudamos, los animamos. Así que se trata de darse, no de una manera como diciendo, uy, qué sacrificio estoy haciendo, sino de una manera gozosa, servicial. Entonces dice que no tenemos que buscar agradarnos a nosotros mismos. No es que nunca vas a hacer nada que a vos te guste, no se trata de eso. Se trata que a la hora de ver las necesidades de los otros, bueno, tengas una mirada generosa, amorosa.
Dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Entonces dice, está hablando de agradar, pero agradar en lo que es bueno. No es que vos tenés que agradarlo en todo. No es que vos tenés que buscar que ese hermano esté cómodo todo el tiempo. No tenés que buscar caerle simpático, porque no se trata de eso. Dios no aprueba ese tipo de buscar agradar a los demás. Al contrario, termina siendo algo malo. El querer siempre estar agradando, ¿no? Pablo en Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, cuando él habla de agradar, no está diciendo agradarlo en todas las cosas. Agradarlo en lo que es bueno, en lo que es para edificación. Buscar agradar a las personas en todo, bueno, eso ya es buscar algún rédito, estar buscando que esa persona nos beneficie en algo. ¿Sabes quién buscaba agradar a los demás? Absalón. ¿Te acordás de Absalón? El que quería, el hijo de David, que quería quedarse con el trono. En 2 de Samuel 15:2, dice así la Nueva Traducción Viviente. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba, ¿de qué parte de Israel era? Y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Y entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara, y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de ese modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Busca agradar para quedarse con algún rédito, con algún beneficio. Eso es lo que hace gran parte de lo que se llama hoy la iglesia evangélica, iglesia cristiana. Buscan agradar los oídos de las personas. En vez de decirles la verdad, en vez de hablarles del pecado y de la condenación y que en Jesucristo está la salvación, les habla de lo que la gente quiere oír, quiere agradar a sus oídos para que se llenen los templos. Entonces Pablo dice, no, tenemos que agradar al prójimo en lo que es bueno, en lo que es para edificación. De eso se trata. De eso se trata. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bueno, acá tenemos el mayor de los ejemplos, el más sublime, el más perfecto, Jesucristo. En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces esto de agradar, no agradarse a sí mismo tiene que ver con negarse a sí mismo, con buscar el bien del otro. Pablo en este versículo está citando el Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesucristo sufrió vituperio por nosotros. Dice que Él nunca se agradó a sí mismo. Y si Jesucristo recibió vituperios y los soportó por nuestra causa, ¿cómo nosotros nos vamos a soportar a nuestros hermanos que tienen, flaquezas? Y ni hablemos de lo que le costó a Jesucristo soportar nuestros defectos, nuestros errores. Él, siendo Dios, se hizo hombre, siendo hombre, fue a la muerte en la cruz, y a nosotros, por soportar a los hermanos, no tenemos que entregar nada. Entonces, Él es un ejemplo perfecto
y ni podemos compararnos. Pero si Él lo hizo, ¿cómo no nos vamos a nosotros a soportar? Porque también es verdad, y habla de vituperio, y seguramente Pablo está dando a entender esto, que posiblemente los hermanos débiles pueden llegar a criticar a los hermanos fuertes, porque no guardan las cosas que ellos guardan. Pero si Cristo soportó los vituperios, vos no podés soportar los vituperios de los hermanos débiles por su bien. Entonces, de eso se trata. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo citó entonces ese salmo, el Salmo 69, porque estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. No para que tengamos conocimiento intelectual, sino para que esas cosas sirvan para transformar nuestra mente. Siempre pensar en eso, que nuestra mente debe ser transformada por el Espíritu Santo. ¿Mediante qué? Mediante las cosas que se escribieron antes. Esas cosas se escribieron para que nosotros empecemos a pensar y entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice que hay dos cosas en la Escritura que hacen que sean beneficiosas y que nos proporcionen esperanza. Dos cosas. Habla de paciencia y consolación. Las Escrituras trabajan en nosotros en la paciencia y en la consolación. Ahora, vos sabés que habla de paciencia. Muchas veces hemos dicho que la paciencia proviene de soportar pruebas. La prueba de nuestra fe produce paciencia, dice Pablo, ¿no? En Romanos 5:3. Pedro habla en su primera carta de que nuestra fe es probada como el oro. Bueno, Santiago también habla que la prueba produce paciencia. Y esto es así siempre y cuando nosotros empecemos a entender las pruebas desde un punto de vista escritural. Porque si nosotros no tenemos idea de lo que dice la Escritura, las pruebas van a ser problemas que queremos sacarnos de encima. Pero si empezamos a dejarnos transformar por el Espíritu, por medio de lo que nosotros conocemos, empezamos a entender que las pruebas son para nuestro bien, que todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios está transformando nuestro carácter por medio de las pruebas. Pero todo esto lo entendemos por medio de la Escritura. Sin la Escritura, nosotros no entenderíamos que las pruebas están para cultivar nuestra paciencia, para producir ese fruto del Espíritu que es la paciencia. Entonces es la Escritura la que nos proporciona, obviamente, a través del Espíritu Santo, esa paciencia. ¿Se entiende? ¿Entendemos por qué Dios nos hace pasar por esas cosas? Entonces dice que nos podemos gloriar en las tribulaciones. Mirá qué cambio de mentalidad, ¿no? Que todas las cosas nos ayudan bien. Terminamos dando gracias a Dios por las pruebas. Que Dios nos va a dar tentaciones, pruebas, pero también nos va a dar la salida. Y eso nos da paciencia, nos da esperanza. Produce esperanza. Y dice también paciencia y consolación, porque cuando vos lees la Escritura, te vas a encontrar con tu verdadero yo. Vas a entender quién sos de verdad. Es un espejo. La Escritura te muestra que no sos lo que vos pensabas que eras. No eres tan buenito como eras. No, te muestra todos los defectos y eso duele. Cuando habla de sí misma, la Escritura dice que es una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos. ¿Sabes el dolor que provoca eso? Porque te refleja. Te refleja. Y vos te ves tal cual sos y ves lo incapaz que sos de alcanzar por vos mismo la salvación y lo lejos que estás de parecerte a Jesucristo y duele. Pero la Escritura te muestra quién sos, te hiere
y te sana. Porque te da la salida, te muestra que es por gracia. Te muestra que Dios te está trabajando, que te está perfeccionando, que está logrando algo en vos, que todo tiene un propósito. Y eso trae consolación. Y entonces la paciencia y la consolación dice, a través de la paciencia y la consolación de la actitud tengamos esperanza. Y Romanos dice que esa esperanza no defrauda. Nuestra esperanza está en Jesucristo, nuestra esperanza está en que esto que estamos viviendo es pasajero. No tenemos esperanza en cosas del mundo. Nuestra mente está siendo transformada de tal manera que nuestra esperanza está en lo que vendrá. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo, su venida es nuestra esperanza. Amén. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Romanos 5:4. Y la resistencia, la paciencia, desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esto es el trabajo del Espíritu Santo a través del conocimiento de la Escritura. Es tremendo. Entonces, habla de tribulaciones, habla de que nosotros de consolación. Nos está animando Pablo a que también por medio de los hermanos difíciles, de los hermanos que tienen flaquezas, Él está transformando nuestro carácter. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Él recién hablaba de la paciencia y la consolación. Dios es la fuente de la paciencia y la consolación. Él logra de que hermanos fuertes y hermanos débiles puedan tener comunión, puedan bendecirse unos a otros. Él logra que haya esa armonía. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir que es en Cristo Jesús. Él logra que personas tan diferentes puedan tener un mismo sentir. No tenemos que tener el mismo pensamiento en todo, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí tener el mismo sentir. Somos un cuerpo, somos hermanos, nos amamos más allá de las diferencias. Dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, ni asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto lo logra el Espíritu. En Efesios 4:1 dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Entonces, el Dios de la paciencia y de la consolación es la fuente. Dice, Pablo dice, Él os dé entre vosotros un mismo sentir. Pero a la vez que viene de Dios, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por guardar esa unidad. Nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para que eso que Dios nos da fluya. No ponernos en primer lugar, tenemos que dejarnos transformar en el espíritu de nuestro entendimiento. Entonces, esa comunión
gloriosa e imposible para el mundo, pero solamente por medio de Dios es posible aquí entre nosotros, hace que Dios sea glorificado. Dice, escuchá cómo dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El mismo sentir que Cristo Jesús tiene y que Él enseñó. Para que unánimes, para que juntos en unidad, en comunión, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. En esta unidad, Dios es glorificado. Y por la unidad es que nos conocen. Y que el mundo se da cuenta de que es diferente la iglesia, de que los hijos de Dios son diferentes. Juan 17:22 dice el Señor, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Y el mundo nos va a conocer porque nos amamos los unos a los otros. Y Dios de esa manera es glorificado. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Empezaba el capítulo 14 diciendo a los fuertes que reciban a los débiles, ¿te acuerdas? Ahora Él nos está diciendo tanto a los fuertes como a los débiles que nos recibamos los unos a los otros. Como también Cristo nos recibió. ¿Te acordás cómo te recibió Cristo vos? Bueno, mejor ni hablar, ¿no? Bueno, si Cristo te recibió así, vos recibí a tus hermanos, como también ellos te reciben a vos. Y dice, para la gloria de Dios. En el hecho de que haya unidad, que haya unión, que haya comunión, que haya paciencia, humildad entre nosotros, que nos esforcemos por guardar esa unidad, Dios es glorificado. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo Jesús vino a ser siervo, dice, de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Las promesas fueron dadas primero a los judíos, vos lo sabés, por medio de los patriarcas. Bueno, por eso vino primero a los judíos. Hay un montón de pasajes donde Dios le da a Abraham, a Jacob, la promesa de que de la simiente vendrá, serán benditas todas las naciones. Ya ahí está hablando de los gentiles, ¿no? Entonces vino primero a los judíos, lo de la circuncisión. Y de hecho, el Señor Jesús, cuando vino a los judíos. Fíjate, en Mateo 10:5 dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mateo 15:24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él vino primero a los judíos, para cumplir con la promesa. Pero después se abre a los gentiles y los gentiles que nunca recibieron promesa para que glorifiquen también a Dios. Los gentiles nunca recibieron ninguna promesa. Pero también se abre a ellos esta bendición para que glorifiquen todos, judíos y gentiles, a Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo dice, esta bendición que es para los gentiles, también estuvo anunciada en el Antiguo Testamento, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez,
alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Fíjate cómo en los salmos, en los patriarcas, en Moisés, en los profetas, ya se hablaba de que los gentiles glorificarían a Dios. Entonces, ni uno es mayor que el otro. Tanto los que vienen de los judíos como los que vienen de los gentiles es por gracia y ambos tienen que glorificar a Dios. En esa unidad imposible, que solamente Dios logra en la iglesia, que es su pueblo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y acá parece como que Pablo se despide, como que hay una bendición, pero como les decía, termina el cuerpo de la carta y acá, a partir de acá comienza, habla de sus proyectos, de sus planes y su despedida. Entonces, había hablado del Dios de la paciencia y de la consolación, ahora habla del Dios de la esperanza, el Dios en el que se puede confiar, el que cumple sus promesas. Lo que dice su palabra se cumple. Entonces dice que ese Dios os llene de todo gozo y paz en el creer. Siempre está hablando de la comunión entre los hermanos. El gozo también proviene de la comunión. Cuando no hay gozo, cuando no hay comunión no hay gozo. Cuando no hay comunión hay carne. En la carne hay divisiones, hay peleas, hay disensiones, discusiones. Pero cuando hay unidad, hay gozo y paz. Paz integral. Él es el origen entonces de la esperanza y la paz de los que en Él confían. Así que así entonces terminaría la parte del cuerpo de la carta a los romanos. La parte que sigue, que ya les digo, la parte personal, la parte donde Pablo habla de sí mismo, es como la aplicación de todo esto que estamos leyendo. Que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Amén?